vale la pena enfocarnos a tres cuestiones básicas del impacto de las telecomunicaciones y radiodifusión en la propiedad intelectual. Primero, respecto al servicio de Internet, la neutralidad de la red. ¿Qué es la neutralidad de la red? Bueno, los proveedores de servicios en línea o de Internet, los famosos ISPs o bien OSPs, gobierno o terceros involucrados, no deben intervenir o discriminar de forma arbitraria, y lo pongo entre comillas, ahorita vamos a referir por qué, el derecho de los usuarios de Internet. Y hay ciertos principios que marcan justamente cuál debe de ser el alcance de la neutralidad de la red. ¿Cuáles son esos principios? Libre elección por parte del usuario, obviamente todos estos principios enfocados al interés del usuario. Libre elección, no discriminación, privacidad, todo lo que refiere a temas de datos personales, transparencia e información, gestión de tráfico, calidad y desarrollo sostenido de la infraestructura. Es decir, se dan 7 principios sólidos y básicos para efecto de que el usuario no se vea afectado en lo que debe de ser, como en la práctica lo conocemos como el Internet libre, el Internet abierto, el Internet mundial, que en este mundo globalizado debe de ser igual para todos. Hay muchas, y quiero referir de manera muy puntual a lo que ahorita señalaba Rafael, que hay muchas organizaciones no gubernamentales, grupos específicos e incluso, como bien se dijo, partidos políticos que están a favor de una neutralidad de la red absoluta. Yo aquí pongo la pregunta, ¿debe de ser absoluta la neutralidad de la red? La verdad es que no, debe de tener límite. ¿Y cuál debe de ser ese límite? Que no se afecten derechos de terceros. Ha habido mucha difusión de cápsulas, de entrevistas a los líderes de estas organizaciones, sobre todo alineadas a lo que ahorita se señalaba del copyleft, como Creative Commons y demás, que están totalmente orientando al público consumidor desde la infancia a que deben de nacer con un Internet libre, gratuito, abierto, y que la neutralidad de la red debe ser absoluta. Yo creo que como abogados de propiedad intelectual debemos de tener muy presente que debemos de promover el límite de esa neutralidad de la red para que no exista una afectación a los derechos de terceros. Básicamente, como ahorita creo que lo referimos tanto Rafael como yo, se da una convergencia absoluta hoy por hoy en los diferentes medios, tanto en el sector de las telecomunicaciones como en el sector de la radiodifusión, y esto ha hecho que tanto cuestiones como Internet, telefonía, televisión, estén totalmente convergiendo de tal forma que el usuario ya no está específicamente teniendo acceso a los contenidos vía las señales a través de un aparato de televisión. Básicamente ya el usuario está o quiere estar acostumbrado a tener acceso a los contenidos desde su propio dispositivo móvil, ¿no? Internet es una revolución. Las revoluciones producen desconcierto y desorientación. Si no, pregúntenle al venezolano que está al lado de ustedes. Y por eso la industria está desorientada, con una ventaja. Se miraron en el espejo de lo que había pasado en la industria musical, cosa que no miramos nosotros los venezolanos. Y por tanto, percibían, intuían, inferían, concluían y constataban que había una desaparición del soporte material, que el uso no autorizado de obras musicales están en plataformas como Napster, Grokster, Megaploud, Netlog, The Pirate Bay, Cuevana, Taringa, etc. Que había un reacomodo de los protagonistas con nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, el de la industria musical, que cada 90 centavos de dólar en que tú vendes una canción, 45% va al productor de fonograma, un 30% va a la plataforma iTunes y un 15% se reparte entre autores y artistas. Ya nos decía de un iTunes fortalecido y protagonista. En fin, que era cuestión de tiempo que el ancho de banda mejorara y que la compresión sirviera para formatos audiovisuales. Y como saben, sucedió con una subconsecuencia. Estas nuevas plataformas tecnológicas irán sustituyendo a organismos de radiodifusión y a la televisión por suscripción. Eso es inevitable. Pero ¿desde cuándo se entendió que ya estaba aquí el futuro y que era una realidad que nos iba a arropar? Eso me parece que a nivel regulatorio ha traído muchos cambios, forzados por esta tendencia que se ha dado en la práctica en las cuestiones tecnológicas, y estos cambios regulatorios pues, han tratado de poner las reglas en su lugar respecto de los diferentes sectores y los diferentes servicios. Pero es muy importante señalar que estos cambios que se han dado en temas de regulación han afectado el mundo de la propiedad intelectual y específicamente el mundo de los derechos de autor, refiriéndome a tanto titulares de derechos de autor
de forma tradicional, per se, como a titulares de derecho conexo, es decir, a los productores de fonogramas, de videogramas, a los artistas intérpretes, ejecutantes y de manera categórica a los organismos de radiodifusión, que como lo mencioné, sus derechos en el plano internacional no están actualizados, a diferencia de los otros titulares de derechos que tienen tratados internacionales acorde a sus necesidades. Los organismos de difusión llevan solicitando un tratado internacional actualizado desde hace 15 años, porque están basados en una Convención de Roma de 1961, que refleja justamente la tecnología de esa época y bueno, pues por ende lo que es hoy el uso no autorizado de señales en diferentes medios se está dando de forma abismal y se están afectando no solamente los titulares de derechos conexos, que son los organismos de difusión y estos otros que mencioné, sino también los titulares de los contenidos, que esos contenidos, que principalmente son obras audiovisuales, obras musicales, obras literarias, en lo que conlleva a los libretos, a los guiones, etcétera, pues están siendo explotados de forma no controlada en el entorno digital. Mi opinión personal, ¿y hacia dónde vamos? Yo soy venezolano y siempre me preguntan las dos cosas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando? Bueno, tanto en Venezuela como en mi vida diaria, o en la vida diaria de los que están metidos en estos temas, yo creo que vamos a... Es como un juego de PlayStation, ¿no? Entonces, yo me considero el bueno aquí. Y nosotros estamos, este es nuestro trabajo diario. Por ahí viene la libertad de expresión a acabar con los titulares de contenido y autores. De repente, los derechos de acceso a la cultura nos cortan la cabeza. Viene el derecho de acceso a la información y nos quita un pie. Viene a la democratización del Internet y nos ahorca. Luego viene el open source junto con las creaciones comunes y los sites piratas y nos cuelgan. Y así vamos, luchando contra las nuevas modalidades de explotación, tratando de sobrevivir. A veces ganamos 7 vidas y seguimos luchando, a veces nos ganamos un escudo y seguimos luchando, y de repente en un momento cuando ya no podemos hacer nada, reseteamos la máquina. Y si aún estamos en problemas, lo que hacemos es desenchufar o desconectar el PlayStation. ¿Por qué? Porque el derecho de autor y los titulares de contenido no pueden morir, y en especial por este tema de la publicidad. En ese sentido, yo diría que no se puede seguir creando modelos de negocios a costa de los derechos de los creadores, y que el reto en el nuevo milenio es reafirmar el derecho de autor como un derecho fundamental. Y para terminar diciendo que es que la libertad de expresión no puede considerarse hoy en día un límite a los derechos de explotación del autor. Muchísimas gracias. ¿Y hay posibilidades de llegar a un acuerdo, de lograr controlar esto, teniendo en cuenta justamente cómo ha crecido el mundo de las telecomunicaciones y toda esta era digital? Pues se han dado ciertos ajustes de nivel doméstico, a nivel doméstico por diferentes países. Se ha tratado de armonizar las diferentes leyes que convergen en esta problemática, como lo son temas de competencia económica, temas de entretenimiento y temas de propiedad intelectual. Los tres mundos se han tratado de identificar de forma armónica para implementar ciertas reglas. En algunos países ha funcionado de manera correcta, en otros no. Aquí en México me parece que es muy necesario que exista un procedimiento específico para la protección de obras en el entorno digital, porque las obras se pueden proteger en cualquier medio, por supuesto, y se puede interponer una acción por el uso no autorizado de una obra en Internet. Sí se puede interponer una acción específica, en este caso administrativa, un procedimiento ante la oficina correspondiente, pero no da la solución que se necesita, porque cuando el titular del derecho está identificando que su contenido está siendo puesto a disposición del público en un sitio web, si lleva a cabo este procedimiento, que al día de hoy existe, pues cuando empiecen las autoridades a entender de este caso, pues el contenido prácticamente ya no va a ser atractivo para el público y ya no va a tener ninguna relevancia si se eliminó a tiempo o no. Necesitamos un procedimiento similar como lo que sucede en Estados Unidos, bajo un acta que se llama la Digital Millennium Copyright Act, que justamente es de hace muchos años, es del 98, si no mal recuerdo, que justamente da la posibilidad a los titulares de derechos que
tomen acciones expeditas a efecto de eliminar la explotación de los contenidos de forma no autorizada. Obviamente en México ajustándonos a un debido proceso, a todas las cuestiones que se deben de considerar para efecto constitucional y demás, ¿no? Porque es una situación distinta a la que prevalece en Estados Unidos a la que prevalece en México, pero ajustándolo a cuestiones de esta índole que estén alineadas con temas de derechos fundamentales constitucionales, me parece que podría existir una salida pues, práctica y mucho mejor para el titular de los derechos. Si ya estamos hablando que hay hoy por hoy una capacidad de acceso, una capacidad de copia y una capacidad de envío de todo lo que son contenidos y señales, estamos por ende hablando de que hay una vulnerabilidad tanto de contenidos como de señales de manera masiva. Ya no hay un control ni sobre los contenidos ni sobre las señales en redes de telecomunicación. Me voy un poco más rápido porque esto ya lo mencionó Rafael. ¿Cuáles son las dos perspectivas entonces que tenemos que identificar como abogados de propiedad intelectual? Una, los contenidos per se, que son titularidad de quien los adquiere o quien los produce. Y dos, las señales o emisiones justamente como derecho conexo, que le corresponden al organismo de redifusión. ¿Qué pasa con los contenidos? Son obras del derecho de autor en la mayoría de los casos y por ende son activos de la televisión, son insumos sumamente importantes de la televisión.